Buen día, vamos a seguir con histología. Y el tema que nos faltaba, o uno de los tejidos que nos faltaba, es tejido muscular y es el que vamos a ver hoy. Primero aclararles que estoy un poco enferma, así que mi voz por ahí está un poco mal. Estoy con unas anginas, así que bueno, estoy intentando grabar igual. Así que, bueno, este tejido es un tejido que para nosotros es importante en nuestro trabajo, ¿no? Nosotros vamos a trabajar mucho la parte muscular. Uno de nuestros trabajos más importantes es la parte muscular del cuerpo del ser humano. Así que este tejido, entenderlo, entender cómo funciona esta célula, entender cómo se organiza este tejido, nos va a ayudar mucho a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, uno de los temas que vamos a tocar es electroestimulación, ¿no? Entonces, una vez que nosotros podamos entender el tejido muscular, vamos a ver que no solo lo que vamos a ver hoy, sino lo que vamos a ver en una segunda clase, que es fibras, ahí vamos a poder comprender el trabajo que hacemos con un electroestimulador o, por ejemplo, un GIFO. Entonces, bueno, vamos a comenzar con tejido muscular, con las generalidades del tejido muscular, ¿sí? Después nos vamos a ir enfocando en particular con cada tejido dentro del tejido muscular. Entonces, ¿qué hace este tejido muscular, sí? El tejido muscular va a tener la capacidad de hacer diferentes actividades. Nosotros a partir del músculo podemos ejercer un montón de actividades, como por ejemplo la locomoción, sonreír, el impulso de la sangre, comer, eh, los poros de nuestro cuerpo también hacen la constricción a partir de un músculo muy pequeñito que hay en el poro, las vísceras, los trabajos o los movimientos peristálticos también los hacen a partir de un tejido muscular, el trabajo que hace el corazón también lo hace a partir del tejido muscular y los músculos tal como nosotros los conocemos, ¿no? El movimiento de los músculos. Entonces, ¿cuál va a ser la función de este tejido muscular? La función que tiene la célula de este tejido muscular es la contracción. ¿Y cómo se va a dar esa contracción? La contracción se va a dar gracias a la coordinación que van a tener estas células musculares y al trabajo que hacen y a la coordinación que van a tener estas células musculares. O sea que la contracción que hace este tejido muscular le va a dar la posibilidad a nuestro organismo de poder ejercer, como les dije, por ejemplo, la locomoción. La locomoción lo va a hacer la parte muscular en conjunto con otros tejidos como son el sistema óseo, junto con las articulaciones y demás que corresponden al sistema óseo. Entonces, como les dije, nosotros a partir del tejido muscular podemos generar una constricción, se puede dar el bombeo de la sangre gracias al músculo cardíaco y se pueden dar, además de otras cosas, los movimientos peristálticos. Pero este tejido muscular va a generar un montón de funciones y movimientos dentro de nuestro organismo. Y como todo tejido va a estar compuesto por células, ¿no? Entonces, ¿qué células van a tener? Son las células musculares. Pero acá vamos a ver que en el tejido muscular, a la célula del músculo se le va a cambiar el nombre, ¿sí? En lugar de llamarse célula, se le va a llamar miocito o fibra muscular. Ahora, ¿por qué se le va a llamar fibra muscular? Se le va a dar el nombre de fibra muscular precisamente porque dentro del citoplasma de la célula va a haber unos componentes que son lo que le van a dar esta característica de fibra. Sabemos una célula. Esta es la forma de la célula muscular. Esto sería una fibra muscular o un miocito. Esta sería otra célula muscular o miocito o fibra muscular. Y esta sería otra célula muscular o miocito o fibra muscular. Si vemos acá, adentro, vemos unos puntitos. Y esos puntitos son los que le van a dar esa característica a este tejido, o sea, a esta célula dentro del tejido muscular. Ahora también, ¿por qué se le dicen fibras musculares? Porque la célula va a ser alargada, va a ser cilíndrica. Acá vemos otra imagen. Esta es la célula muscular que es alargada. Este es un corte histológico en donde se puede ver la manera en que se disponen las células musculares. Y acá nos vamos a dar cuenta que es totalmente diferente a los tejidos que hemos visto. Nosotros vimos el tejido epitelial, que las células se colocaban de una manera determinada, vimos el tejido
conectivo en donde había algunas células y mucha matriz extracelular, acá vamos a ver que las células del tejido muscular se van a disponer de una manera diferente. Entonces se le da el nombre de fibra muscular precisamente porque es una célula alargada, cilíndrica, y ese nombre se le da por las características que va a tener este citoplasma, por los componentes y el trabajo que va a hacer este citoplasma. Y este tejido muscular, nosotros vamos a ver que va a tener un trabajo en particular, y el trabajo que hace es la contracción, ya que va a tener la capacidad de contraerse. Entonces, el tejido muscular va a tener células especializadas. ¿Y en qué se van a especializar? Se van a especializar en la contracción. Ahora, ¿cómo van a hacer estas células musculares o fibras musculares para hacer esta contracción? La contracción que se va a dar en el citoplasma de la célula muscular van a ser gracias a unos componentes, les dije, que había dentro del citoplasma, y es porque va a haber una gran cantidad de proteínas contráctiles, que nosotros ya lo hemos hablado, lo vimos cuando vimos citoesqueleto, que son actina y miosina. Entonces, dentro del citoplasma vamos a tener unas proteínas contráctiles que van a ser miofilamentos. Recuerden que se llamaban filamentos, pero en el músculo se les llaman miofilamentos de actina y de miosina. Estos miofilamentos de actina y miosina también se los van a conocer. Los de actina como filamentos finos y los miofilamentos de miosina se los van a conocer como filamentos gruesos. Entonces, dentro del citoplasma vamos a tener un complejo entramado de proteínas o un complejo entramado proteico de fibras de actina y de miosina que van a hacer un trabajo muy particular. ¿Cuál es el trabajo que van a hacer? Van a tener la capacidad de contraerse. En ese trabajo que van a hacer la actina y la miosina, van a tener la capacidad de acortar su propia longitud cuando son sometidas a un estímulo, ya sea físico, químico, eléctrico o mecánico, y cuando termina el estímulo que están recibiendo, esta fibra muscular va a volver a su estado original para poder iniciar nuevamente una contracción. Entonces, la actina y la miosina van a formar una unidad. Esa unidad es la unidad contráctil. Pero para formar esa unidad contráctil, o que sea eficaz el trabajo que van a hacer, van a tener que agruparse. ¿Sí? La actina se va a tener que agrupar con la miosina. Y lo van a hacer de una manera con un aspecto bastante o muy definido. Y esto es lo que van a hacer que sean fáciles de distinguir. Si nosotros vemos este tejido, que es un corte histológico, y vemos otro tipo de tejido, un corte histológico de otro tipo de tejido, vamos a ver que se distinguen de una manera muy fácil, ¿sí? Precisamente por las características que van a tener. Entonces, estas células musculares se van a distinguir de otras células o de otros tejidos de una manera fácil. Entonces les dije que estas células musculares eran células alargadas, iban a ser cilíndricas y se van a colocar dentro del tejido de una manera muy, muy particular. Se van a colocar todas las células en la misma dirección. Fíjense acá. Todas las células se van a colocar, esto es una célula, esto es otra célula, esto es otra célula. Se van a colocar todas en la misma dirección, precisamente para que se pueda dar la contracción. Y acá vamos a ver cómo se compone la célula, ¿sí? Cómo está compuesta la célula muscular. Acá vemos una célula muscular, que es una fibra muscular alargada. Acá están los núcleos. Va a ser multinucleada, va a tener varios núcleos, todos colocados en la periferia. Pero para entender esto, yo acá les puse el dibujito de un cable. Lo vamos a comparar con un cable. Acá vemos, por ejemplo, el cable. Estos serían los hilos de adentro, los filamentos de adentro del cable. Vamos a ver que están envueltos en un plástico y que al mismo tiempo están envueltos en otro plástico. Bueno, en el músculo va a suceder lo mismo. Estos cablecitos que nosotros vemos acá, los filamentos, estos cablecitos que vemos dentro del cable, sería lo mismo que la miofibrilla. ¿Sí? ¿Qué es la miofibrilla? La miofibrilla es lo que hay dentro del citoplasma
y sería esa unidad que se forma con la actina y la miosina. Entonces la actina y la miosina dentro del citoplasma se van a unir para formar una miofibrilla. Miofilamentos de actina más miofilamentos de miosina van a formar una miofibrilla. De esta manera se van a ir agrupando. Dentro del citoplasma vamos a ver que vamos a tener varias, fíjense, miofibrillas. Entonces acá se unieron un filamento de actina con un filamento de miosina, acá lo mismo, acá lo mismo, acá lo mismo, acá lo mismo. Entonces para formar la célula muscular, dentro del citoplasma vamos a tener varias miofibrillas. Esta es la fibra muscular, esta es la célula muscular. Y acá sería el citoplasma. Dentro del citoplasma se van a agrupar los miofilamentos de actina y los miofilamentos de miosina para formar una miofibrilla. Pero dentro del citoplasma vamos a ver que hay varias miofibrillas que van a cumplir esta acción de contraerse. Ahora, estos filamentos de miosina y de actina, más el resto de los componentes que hay dentro de la célula, que son las organelas, acá vemos mitocondrias, acá hay más mitocondrias, el músculo, recuerden que yo les dije que el tejido muscular va a tener varias mitocondrias. ¿Por qué? Porque requiere de mucho ATP, y el ATP es generado en la mitocondria para poder cumplir su función, o sea, necesita de muchísima energía. Entonces, dentro de esta célula vamos a tener no solo las miofibrillas, sino que vamos a tener las organelas. Las miofibrillas corresponden al citoesqueleto. Entonces vamos a tener el citoplasma, las organelas, varios núcleos y la membrana que la recubre. Pero nosotros conocíamos que en las otras células a esta membrana la llamaban membrana plasmática. Acá vamos a ver que a la membrana plasmática de la célula muscular o de la fibra muscular se le va a llamar sarcolema. O sea, vamos a ver que a partir de una convención que se dio hace muchos años, una convención internacional, a la célula muscular se le cambiaron los nombres de algunos componentes. Entonces, en la célula muscular se va a utilizar mio, ¿sí? Mio o sarco, ¿sí? ¿Ven? Sarco. Se le va a agregar sarco a alguna de las palabras. Por ejemplo, a la célula se le puso miocito. Y recién les dije que a la membrana plasmática se le va a llamar sarcolema. Ahora entrando desde afuera hacia adentro, recuerden que teníamos el citoplasma. En esta célula muscular o en esta fibra muscular, el citoplasma se le va a llamar sarcoplasma. Y al retículo endoplasmático se le va a llamar retículo sarcoplasmático. Entonces yo les voy a hacer un dibujito para aclararles bien esto. Pero bueno, acá vemos una célula muscular o fibra muscular. Acá vemos otra célula muscular o fibra muscular. Y acá vemos otra célula muscular o fibra muscular. Si nosotros observamos, las tres son diferentes, ¿sí? Entonces yo acá les voy a dibujar. Esto sería una célula muscular alargada y cilíndrica, ¿sí? Esta es una célula muscular. Ahora bien, dentro del citoplasma vamos a tener varias miofibrillas. Entonces, esto se llama miocito o fibra muscular o célula muscular, pero lo que más se utiliza es miocito o fibra muscular. Bien. Ahora, yo les dije que estos miofilamentos estaban compuestos por, estas miofibrillas, perdón, estaban compuestos por miofilamentos de actina que se unían a miofilamentos de miosina. Estos miofilamentos de actina y de miosina van a formar una miofibrilla, pero dentro vamos a tener varias miofibrillas. Entonces, de esta forma es como nosotros encontramos a la fibra muscular. Y además teníamos la membrana plasmática, que es lo que recubre a la célula muscular, que se llama sarcolema. En lugar de membrana plasmática se va a llamar sarcolema. Y teníamos dentro las miofibrillas, se van a unir para formar miofilamentos, pero además teníamos organelas y núcleos. Pero además de eso teníamos algo que se llama citoplasma.
que en la célula muscular o fibra muscular se va a llamar sarcoplasma. Y rodeando esas miofibrillas vamos a tener el retículo sarcoplasmático, que es el que va a estar encargado de la acumulación de calcio. Ese retículo endoplasmático acá se va a llamar retículo sarcoplasmático. Entonces, esto es una célula muscular. Y además vamos a ver que va a tener varios núcleos, que esos núcleos se van a ubicar en la periferia, que significa en los bordes de la célula. Pero vamos a ver que hay varios núcleos por el trabajo que tiene que hacer esta célula. Entonces va a ser una célula multinucleada. Bueno, una vez que yo les explico esto y que les quede claro que esto sería solo todo esto que acabamos de ver acá, es una célula muscular, o sea, una fibra muscular. Ahora vamos a ver cómo se termina de componer. Y vamos a ver que el tejido muscular, vamos a tener dos tipos de tejido muscular. Vamos a tener un tejido muscular estriado y vamos a tener un tejido muscular liso. Si miramos el tejido muscular estriado, vamos a ver que tiene unas líneas, ¿sí? Acá vemos unas líneas más claras, una línea más oscura, una más clara, una más oscura. Acá vemos una imagen más amplificada donde se puede ver una más oscura, una más clara, una más oscura. Lo mismo acá. Vemos que tienen unas líneas. Y en el corte histológico también se pueden ver unas líneas más claras y unas líneas más oscuras. Se le da el nombre de tejido muscular estriado porque tiene estriaciones, ¿sí? O sea que tiene estrías. Si nosotros observamos el tejido muscular liso, vamos a ver que la célula del tejido muscular liso no tiene esas estriaciones. Lo vemos acá, vemos, esta sería la célula del tejido muscular liso, esta es un tejido, o sea, un conjunto de células del tejido muscular liso y vemos que no tienen estriaciones. En el corte histológico tampoco tiene estas estriaciones que vemos acá, acá no las vemos. Precisamente por eso el tejido muscular liso se le da ese nombre, porque es liso. Y el estriado porque tiene estrías. Entonces, el tejido muscular estriado que va a conformar el músculo estriado, el nombre estriado se le da porque las células que lo van a formar van a tener estriaciones, o sea que van a tener zonas claras y zonas oscuras, que son las que le van a dar esa forma de estrías o estriaciones en esta célula. Y en el tejido muscular liso no tiene estriaciones, por eso se le da el nombre de tejido muscular liso. Ahora bien, vamos a ver que yo les dije que teníamos tejido muscular estriado y teníamos tejido muscular liso, ¿sí? Nosotros vamos a ver que los tejidos van a tener que ver con el trabajo que van a hacer estas células. En nuestro cuerpo nosotros tenemos tejido muscular en casi todos los órganos. Nosotros dependemos del músculo para generar movimientos, ya sea en el corazón, en los músculos que nos van a dar la locomoción, en las vísceras, etcétera, etcétera. Pero no va a ser lo mismo el músculo que va a conformar, el que va a tener la capacidad de movimiento del organismo, que el músculo que va a conformar las paredes del corazón o el músculo que va a conformar las vísceras. Entonces vamos a ver que el tejido muscular estriado se va a dividir en dos. Se va a dividir en tejido muscular estriado esquelético y se va a dividir en tejido muscular estriado cardíaco. Y vamos a tener el tejido muscular liso, que no va a tener más divisiones que este. Este tejido muscular esquelético, que es el que a nosotros nos va a dar la locomoción, va a ser un tejido voluntario. ¿Qué significa voluntario? Voluntario significa que nosotros le vamos a dar la orden de movimiento. Es un tejido que se rige bajo la orden consciente de parte nuestra para que este músculo genere un movimiento. Por ejemplo, si quiero caminar, el cerebro recibe la orden,
la lleva a partir de unas terminales nerviosas al músculo al que le va a dar la orden de movimiento. En cambio, el tejido muscular cardíaco va a ser involuntario. ¿Qué significa involuntario? Significa que nosotros no le decimos al corazón que tiene que bombear, no le decimos que tiene que trabajar, no le decimos que tiene que enviar sangre al organismo ni que tiene que recoger la sangre del organismo. Entonces, eso significa involuntario. Y el tejido muscular liso también va a ser involuntario. Nosotros no le decimos a las vísceras que cumplan sus funciones. Dentro de los músculos estriados vamos a ver que los músculos esqueléticos son los que más vamos a encontrar en todo nuestro cuerpo. O sea que va a ser la mayor parte de nuestra masa muscular. El tejido cardíaco, estriado cardíaco, lo vamos a encontrar en las paredes del corazón y el tejido muscular liso lo vamos a encontrar en las paredes internas de los órganos como son la vejiga, los órganos digestivos, los vasos sanguíneos y el útero. Ahora bien, acá tenemos los tres tipos de tejido que nosotros encontramos. El músculo esquelético, vamos a tener el tejido del músculo cardíaco y vamos a tener el tejido del músculo liso. Los tres van a tener características parecidas, pero la manera en que se van a distribuir estos tejidos, tanto el esquelético como el cardíaco como el liso, van a ser bastante diferentes. Pero los tres tejidos van a tener algo en común, y es que la mayor parte del citoplasma va a estar formado por proteínas contráctiles de actina y de miosina, pero solo en el tejido muscular esquelético es que nosotros lo vamos a encontrar o van a aparecer en una cantidad tan grande y van a tener una organización particular, ¿sí? Van a tener una manera de colocarse bien ordenada. Y esto es lo que va a hacer que en este tipo de tejido se pueda dar la contracción, una contracción tal que pueda producir el movimiento, ya sea de un órgano completo, o de un músculo completo, o de un órgano completo, o de todo el organismo. Gracias a las proteínas de actina y miosina, de la organización que van a tener dentro de este tejido y del trabajo organizado que van a hacer al unísono estas proteínas de actina y miosina, es que este tejido la va a tener en mayor cantidad y va a cumplir una función mucho más contráctil y va a permitir que todo un órgano o todo el organismo se pueda contraer. Entonces vamos a empezar con el primero de los músculos, que es el músculo estriado. Acá vemos la célula del músculo estriado. El primero de los músculos estriados va a ser el músculo esquelético. Y este músculo estriado, que es el músculo esquelético, va a tener características muy particulares, les digo. El músculo esquelético va a tener desde cientos a miles de fibras musculares. Esta es la fibra muscular. Pero va a haber dentro del músculo estriado esquelético, vamos a tener desde cientos a miles de fibras musculares. Va a tener desde cientos a miles de células musculares. Y como les dije, la célula o fibra del músculo va a ser alargada, va a ser cilíndrica y va a ser multinucleada, o sea que va a tener varios núcleos colocados en la periferia, colocados en los bordes de esta célula. Y vamos a ver que el tejido muscular esquelético va a estar formado por un conjunto de células que, como les dije, se llamaban fibra muscular o miocito. Esta es la fibra muscular o miocito. Estas serían las miofibrillas de actina y de miosina que se colocan dentro del citoplasma de esta célula. Entonces, esta es la célula del músculo esquelético, o sea, del músculo estriado esquelético. Esta célula le dije que se llamaba fibra muscular o miocito. Así que van a estar envueltas en un tejido conectivo. La célula, además de la membrana plasmática, va a estar envuelta también por un tejido conectivo. Ese tejido conectivo es el que la va a nutrir. Y vamos a ver que va a haber tres tipos de envoltura. Vamos a tener una envoltura en la fibra, vamos a tener una envoltura acá y vamos a tener otra envoltura en la parte externa del músculo. Y cada una de estas envolturas van a tener diferentes nombres. Entonces, les voy a explicar acá. Esta es la célula muscular o fibra muscular. Varias fibras musculares
se van a reunir, o sea, varias células se van a reunir y van a estar envueltas por una membrana también, por un tipo de tejido conectivo. Cuando estas células o fibras musculares se reúnen, cientos o miles de fibras musculares se reúnen, van a formar algo que se llama fascículo muscular, que también va a estar envuelto por una membrana y por un tipo de tejido conectivo. Si acá vemos, estos son los fascículos, ya que hay varios fascículos que se reúnen también y la unión de varios fascículos van a formar el músculo en sí. Entonces, vamos a tener una fibra muscular, varias fibras musculares van a formar el fascículo, que es este, varios fascículos van a formar el músculo. Ahora, los nombres que se les van a dar a la envoltura que van a tener cada una de estas partes va a tener que ver con la ubicación que tenga. Entonces, acá vemos una sola célula muscular, que es la fibra muscular, que va a tener su membrana plasmática, que es el sarcolema, pero además va a estar envuelta por una capa de tejido conectivo. ¿Por qué va a tener esta capa? Nosotros vimos que el tejido conectivo sirve de unión, de relleno y además de nutrición. Acá en esta fibra muscular, que es la célula, también vamos a ver que tiene tejido conectivo. Entonces a esta fibra muscular la van a envolver una capa de tejido conectivo que se la conoce como endomisio. Endo quiere decir dentro. Entonces, el endomisio va a envolver a las fibras musculares o células musculares individualmente por una capa que va a ser delgada de tejido conectivo del tipo de fibras reticulares. Esta capa de tejido conectivo va a permitir únicamente el paso de fibras nerviosas y de capilares sanguíneos. Capilares es una parte de la rama del sistema circulatorio que son muy finitas, entonces va a tener capilares sanguíneos muy chiquitos, muy pequeños, formando de esta forma, en este lugar, un sitio de intercambio metabólico para la célula. Recuerden que la célula siempre está en un medio acuoso, geloso, que tiene los componentes para poder nutrir esta célula. Entonces, va a tener esa envoltura que se llama endomisio, con capilares muy finitos y con algunas terminales nerviosas muy finas que van a ayudar al metabolismo celular de esta célula que es la fibra muscular. Ahora les dije que esta fibra muscular se va a ir uniendo a otras células musculares, a otras fibras musculares formando un grupo. La unión de esas fibras musculares que van a formar un grupo, esos grupos se van a llamar fascículos. Fascículo muscular. Entonces, varias fibras musculares se van a unir formando grupos que se llaman fascículos. Varias fibras musculares se van a unir formando fascículos. Y cada fascículo también va a estar rodeado por una capa de tejido conectivo que se va a llamar perimisio. Peri quiere decir alrededor. Entonces, el perimisio va a ser esa capa que rodea los fascículos, que va a ser una capa un poquito más gruesa de tejido conectivo que la que teníamos en el endomisio y que va a tener principalmente colágeno de tipo 1 y tipo 3. Y además va a tener vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos son más grandes que los capilares que había en la célula, va a tener vasos sanguíneos y fibras nerviosas que también van a ser un poquito más grandes que las que podían pasar por el endomisio. Entonces, un grupo de células o fibras musculares van a formar el fascículo y van a estar rodeadas por el perimisio. Y la unión de varios grupos de células, o sea, de varios fascículos, acá los vemos, hay varios grupos de células que se llaman fascículos, la unión de varios grupos de células o fibras musculares, o sea, la unión de varios fascículos, van a formar el músculo en sí. Ahora, todo este músculo va a estar rodeado también por una capa que se va a llamar epimisio. Epi quiere decir sobre. Entonces, el epimisio
es lo que va a rodear a varios fascículos que van a conformar el músculo, o sea que es un músculo en sí, es un músculo completo. Esta capa que rodea al músculo, que es el epimicio, va a estar formada por tejido conectivo denso, que va a tener principalmente colágeno tipo 1 y le va a dar el suministro de tejido nervioso y sanguíneo, o sea que va a ser neuromuscular para todo el músculo. Entonces repasamos. Una sola fibra muscular va a estar rodeado por el endomisio. Estas fibras se van a reunir y van a formar fascículos que van a estar rodeados por el perimicio. Estos fascículos se van a reunir en grupo y van a formar el músculo que va a estar rodeado por el epimicio. Y cada músculo se va a unir siempre a uno o más huesos mediante los tendones que también son tejido conectivo. Entonces, cuando nosotros vemos una imagen de un corte histológico, o sea, de un corte de un tejido muscular estriado esquelético, lo que nosotros vamos a reconocer es que las células son cilíndricas y alargadas. Vamos a tener células cilíndricas y alargadas. Y acá tenemos una, acá tenemos otra. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Que van a ser multinucleadas, o sea que los núcleos van a estar en la periférica, en la periferia van a tener varios núcleos y todos van a estar en la periferia de la célula. Y que al ser un músculo esquelético, lo que estamos viendo, yo les dije que era estriado, entonces lo que vamos a ver es que tienen estrías, que van a tener estriación, que es esto que estamos viendo acá. Una más clara, una más oscura, una más clara, una más oscura. Y que vamos a tener estrías. Acá vamos a tener una estría, ahí tenemos otra, ahí tenemos otra estría, ¿sí? Va a tener estriación. O sea que va a estar compuesto por bandas claras y por bandas oscuras. ¿Sí? Por bandas claras y por bandas oscuras, como vemos acá. Esas bandas claras y estas bandas oscuras es lo que hace que este tejido se vea como rayado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reconocer cuando nosotros vemos un músculo esquelético? Que las células del músculo esquelético van a ser alargadas, van a ser cilíndricas, multinucleadas y van a tener estriaciones. Entonces acá vamos a ver por qué este tejido estriado esquelético tiene estas estriaciones. Va a tener estas bandas claras y estas bandas oscuras. Estas bandas claras y estas bandas oscuras son o van a ser las bandas A y las bandas I. Acá es necesario que presten mucha atención porque vamos a entender por qué la conformación de este tejido. Entonces en esta imagen del tejido del músculo esquelético vemos bien claro las estriaciones que tiene. ¿Sí? Lo mismo acá, que es una célula amplificada, se puede ver bien claro esas estriaciones. Acá vemos que hay una línea roja oscura, al lado una clarita, una línea roja oscura, al lado una línea clara. Acá lo mismo. Una línea roja, una línea clara. Y así sucesivamente en todo el largo de la célula. Bien, estas bandas oscuras van a ser las bandas A. Y estas bandas claras van a ser las bandas I. Lo mismo acá. Estas bandas claras van a ser las bandas I y estas bandas oscuras van a ser las bandas A. Si vemos acá se los dice en un dibujito, lo mismo. Las bandas oscuras son las bandas A y las bandas claras son las bandas I. Entonces, ¿qué van a hacer esas bandas claras o esas bandas oscuras? Yo les dije que dentro del citoplasma de las células del músculo o de la fibra muscular teníamos miofibrillas, que eran esos cablecitos que veíamos dentro del cable en la imagen anterior. Ahora bien, esas miofibrillas les dije que estaban formadas por miofilamentos de actina y de miosina. Y que esos miofilamentos de actina y de miosina se iban a unir, iban a formar unos paquetes para generar la contracción. Entonces, las miofibrillas de actina y de miosina van a ser las
subunidades que van a estar localizadas dentro de la fibra muscular del músculo esquelético en el citoplasma, que van a formar unos paquetes de miofilamentos de actina y miosina, o sea que se van a unir en unos paquetes, y esos paquetes se van a llamar miofibrillas, con miofilamentos de actina y de miosina, que van a estar ordenados respectivamente, ¿sí? Fíjense de la manera que van a estar ordenados, acá lo mismo, generando un patrón de bandas oscuras y bandas claras, y que se van a ir alternando en todo el largo del músculo. ¿Sí? Entonces acá que tenemos una banda de miosina, una banda de actina, una banda de miosina, una banda de actina, una banda de miosina y una banda de actina. Acá lo mismo, tenemos miosina, que sería la banda A, la banda oscura, actina, que sería la banda I o la banda clara. De esta manera van a ir formando paquetes dentro de la fibra muscular. Ahora vamos a ver qué es esto. Entonces, los miofilamentos de miosina, que son los gruesos, son los que van a conformar la banda oscura o banda A. Y los miofilamentos de miosina son los que van a conformar la banda clara o banda I. Y si vemos dentro de la fibra muscular, vemos que hay una secuencia de claros y de oscuros, de bandas A, de bandas I, de bandas de miosina y de bandas de actina. Con esto que les repetí varias veces para que vayan entendiendo despacito hacia dónde vamos. ¿Por qué esto es así? Pues yo les dije que la miosina y la actina se ordenaban dentro de la fibra muscular de manera ordenada, generando un patrón de bandas claras y bandas oscuras a lo largo de todo el músculo. Acá yo les hice un dibujo que está simulando lo que es el tejido muscular. ¿Sí? Este es un dibujo. Pero vamos a ver que acá tenemos una banda A, que sería una banda de miosina, que sería la banda oscura. Tenemos una banda I, que sería la banda de actina, sería la banda clara. Otra banda A, que es miosina o banda oscura. Otra banda I, que es actina o banda clara. Y otra banda A, que sería miosina. Si observamos las bandas oscuras, acá hay una línea que las está dividiendo, ¿sí? Esta línea que divide la banda A, o sea, la banda de miosina, se va a llamar línea M. Y si observamos las bandas claras, vemos que también están divididas en el medio. Esa línea de la banda clara se va a llamar línea Z. Vamos despacito si lo vamos entendiendo, para poder ir entendiendo cómo es esto. Lo mismo va a suceder acá. Acá la banda A se va a dividir de la misma forma. Vamos a tener una línea M o zona M. Acá vamos a tener una línea Z o zona Z. Y acá vamos a tener una línea M o zona M. Ahora bien, ¿qué les estoy marcando acá? Lo que sucede dentro del citoplasma de la célula del músculo estriado esquelético. Dentro de la célula del músculo estriado esquelético tenemos miosina y actina que se van a unir para formar unos paquetes. Varios paquetes va a haber dentro del citoplasma. Pero acá estamos viendo cada paquete. O sea, acá hay una secuencia de líneas claras y de líneas oscuras. Estas líneas claras y líneas oscuras van a marcar algo que se llaman banda A o banda I. La banda A corresponde a las líneas oscuras, que sería miosina, y las bandas I corresponde a las zonas claras, que serían de actina. Fíjense que hay una secuencia, una clara, una oscura, una clara, una oscura. O sea que es miosina, actina, miosina, actina. O sea que se ubican de una manera ordenada y secuencial. Acá tenemos entonces miosina, actina, miosina, actina, miosina. De esta manera conforman o se ubican o se ordenan a lo largo de todo el músculo, o sea, a lo largo de toda la fibra muscular. Y vimos que la banda A sería la banda oscura de miosina, se va a dividir por una línea que es línea M. La banda clara, que es banda I o miosina, se va a dividir por una línea Z.
Acá tenemos la banda clara y la banda oscura, que sería la banda A, que otra vez se divide en medio, que sería línea M. Otra banda I, que es la línea Z, en la zona clara, que sería actina. Y otra banda A, que es miosina, dividida en el medio por una línea M. Bien, una vez que entendimos esto, que nos estamos refiriendo a lo que sucede dentro del citoplasma, vamos a continuar. Esto que yo les estoy marcando de esta forma tan ordenada, que lo mismo que acá y lo mismo que acá, van a formar algo que se le llama sarcómero. ¿Qué es el sarcómero? El sarcómero es la unidad funcional de la contracción. Es el lugar donde se va a dar la contracción. Es algo súper importante que nosotros tenemos que aprender en este tejido esquelético. Entonces, el sarcómero es la unidad funcional contráctil que ocurre dentro del citoplasma de la célula del músculo estriado. ¿Y dónde se ubica el sarcómero? El sarcómero se va a ubicar en esta zona entre esta línea Z y esta línea Z. Ahí se va a ubicar el sarcómero. Como es secuencial, va a haber otro sarcómero acá y otro sarcómero del otro lado. Pero siempre va a ser entre dos líneas Z. Y dentro del sarcómero nosotros vemos que en esta banda oscura hay una línea que es la línea M. La línea M divide la banda oscura. Pero para el sarcómero, o sea, va a marcar el centro del sarcómero. Fíjense que va a ir alineado justo ahí en el centro del sarcómero. Y en el sarcómero se la va a nombrar línea H. Ahora vamos a ver por qué. Dentro de la banda es línea M, pero va a marcar justo el centro del sarcómero y se lo llama línea H. Entonces, de esta forma, que les acabo de explicar, es cómo se forma el sarcómero, que es la unidad funcional contráctil del músculo esquelético, o sea que esta es la zona donde se va a producir la contracción. Entonces ahora vamos a ver cómo se va a conformar este sarcómero. Acá vemos unos filamentos gruesos que serían de miosina, que está marcado acá abajo, pero yo igual se los voy a escribir. Este filamento grueso sería miosina. Esta es la parte interna del sarcómero. Y este filamento fino sería lactina. Ahora bien, estas dos bandas que vemos acá, de color más oscuro, serían las líneas Z que vemos acá. Son estas dos bandas. Entonces el sarcómero va a estar conformado por miosina, que es este filamento grueso, y actina, que este es el filamento delgado. Y recuerden que yo les dije que justo en el centro del sarcómero había una línea que la llamaban H. En esta parte, si nosotros observamos bien, fíjense, justo en el medio del sarcómero, vemos que los filamentos de actina, son estos, que acá arriba los finos, están separados. ¿Sí? Sabemos que los filamentos de actina están separados, pero los filamentos de miosina están totalmente unidos. Entonces, los de actina no se están tocando y los de miosina están unidos. Entonces, ¿qué sucede en esta contracción? En la zona, en el sarcómero donde se da la contracción. Estos filamentos de actina, que no se están tocando, en la contracción se deslizan, o sea que se desplazan, y cuando se deslicen y se desplacen y se toquen, es cuando se va a producir la contracción. Entonces, para poder entender mejor esto que les estoy explicando, les voy a mostrar un video. Lo que vemos de amarillo son las dos líneas Z. Y acá vemos los filamentos de miosina y vemos los filamentos de actina. Fíjense que los filamentos de actina se mueven. Cuando se mueven y se deslizan, se tocan. Ahí, en este punto, cuando se tocan, es cuando se da la contracción. Entonces, ¿ven? Justo en el medio, que sería la línea H, los filamentos de miosina siguen unidos, pero los filamentos de actina se separan. Este es el sistema de contracción. O sea, esto que vemos todo entero es el sarcómero. Línea Z, el centro es la línea H, miofilamentos de miosina están unidos, y justo en la línea H es donde los miofilamentos de actina, que son los finos, se unen. Cuando se une es cuando el músculo tiene la capacidad de acortarse.
Cuando se acorta es cuando se genera la contracción. O sea que esto que yo les acabo de explicar es lo que nosotros vemos en este músculo estriado como partes más claras y partes más oscuras. Es la secuencia de estas miofibrillas que van a formar el sarcómero, que sería la unidad funcional del músculo estriado esquelético que van a generar la contracción. Siempre hablando de músculo estriado esquelético. Siempre estamos hablando del músculo que a nosotros nos genera la contracción y a consecuencia el movimiento, la locomoción o sonreír o masticar o todo lo que tenga que ver con la parte muscular de movimiento. Ahora bien, hasta acá vimos cómo trabaja el músculo esquelético en la contracción. Pero tenemos que ver cómo se da todo esto, cómo se puede dar la contracción. Para que esto pueda suceder en la célula o fibra muscular van a ocurrir algunos sucesos, ¿sí? No solo a nivel del citoplasma, sino a nivel de la membrana plasmática. Esta es una célula muscular, ¿sí? Y esto sería el sarcómero. Estas divisiones, esta sería la línea Z, la línea Z. Acá habría otro sarcómero y acá habría otro sarcómero. Imaginemos que la célula es larga, ¿sí? Hay una continuidad acá. Hay varios sarcómeros. Pero nosotros vemos que esto sucede a nivel del citoplasma. Pero vamos a ver que también va a haber algunos cambios en la membrana que sería el sarcolema. Acá vemos esto que sería un botón sináptico, que sería una célula nerviosa que va a dar el impulso nervioso. Acá vemos, les dije, una miofibrilla y acá adentro hay varias miofibrillas. Acá estaría el citoplasma, sarcoplasma y también tendríamos el retículo endoplasmático alrededor de cada miofibrilla, que sería el retículo sarcoplasmático. Entonces, en esta zona donde se unían la banda clara con la banda oscura, vamos a tener algo que se llaman túbulos T. ¿Qué van a hacer estos túbulos T? ¿O qué son? Primero vamos a ver qué son. Estos túbulos T o túbulo transverso también se los llama, van a ser invaginaciones de la membrana plasmática, que se van a dar a nivel de la membrana plasmática, a nivel del sarcolema, por lo tanto va a ser una continuidad del sarcolema. Entonces, como son una continuidad de la membrana plasmática, van a estar en contacto con la matriz extracelular que está acá afuera. Entonces, los túbulos T, al ser invaginaciones, van a ser una continuidad de la membrana plasmática. Acá les voy a hacer un dibujo. Esta sería la célula muscular y los túbulos T van a ser, ¿se acuerdan las invaginaciones? Como eran que la membrana se metía hacia adentro. Esto es una invaginación. Bueno, en estas invaginaciones van a estar los túbulos T. Esa invaginación va a ser la continuidad de la membrana plasmática en donde se van a dar los túbulos T o túbulos transversos, que es esto que vemos acá. Esto sería el túbulo T o túbulo transverso que continúan acá. Entonces, ¿para qué se va a dar esta invaginación de la membrana plasmática? Estos túbulos T o esta invaginación de la membrana plasmática se van a dar para facilitar los impulsos nerviosos que va a dar esta célula nerviosa del sistema nervioso. Estos impulsos que va a dar esta célula los van a llevar estos túbulos T hacia el interior de la fibra muscular. Entonces, estos impulsos nerviosos que va a dar esta célula nerviosa van a ser los potenciales de acción que van a generar una despolarización de la membrana plasmática. Eso va a hacer que la membrana abra unos canales para que ocurran un montón de sucesos a este nivel. Entonces, facilita los impulsos nerviosos hacia el interior de la célula muscular, y estos impulsos nerviosos, que son los potenciales de acción, van a generar esta despolarización. Esta despolarización lo que va a hacer es facilitar que en estas zonas donde se va a almacenar calcio se puedan liberar para ayudar, porque el calcio es necesario para la contracción, para ayudar a que se genere la contracción. Entonces acá vemos el sarcoplasma de la célula que va a ser estriado.
¿Por qué es estriado? Porque vemos que tiene muchas miofibrillas que se van a colocar de forma paralela, como acá. Y estas miofibrillas, que acá vemos muchas, se van a colocar en forma paralela y en dirección al movimiento en el que tengan que participar. Y esto es algo que nosotros vamos a tener muy en cuenta al momento de hacer electroestimulación. Y vamos a tener algo que se llama, le dije, neurona motora, ¿sí? Que es la neurona que trae el impulso motor, el impulso que le va a dar el potencial de acción para que esta contracción se pueda dar. Y acá lo vemos de una manera más amplificada. Este punto se llama unión neuromuscular. Acá vemos un músculo estriado, esquelético, con las bandas claras y las bandas oscuras, y esta es una terminal nerviosa. Acá vemos los núcleos, varios núcleos. Entonces, ¿qué es la unión neuromuscular? La unión neuromuscular es el lugar donde se va a dar el intercambio de señales. Este es el lugar donde se conecta esto que se llama botón sináptico. Acá lo vamos a ver amplificado. ¿Sí? Es esto, pero más grande. Acá vemos, por ejemplo, la invaginación o la membrana plasmática, es el sarcolema, y acá vemos la fibra muscular. Entonces, la unión neuromuscular es donde se va a dar el intercambio de las señales para que el músculo se contraiga. Este es el lugar donde se conecta el botón sináptico, así se llama, que es la unión entre la neurona motora o presináptica, neurona motora, es neurona, se llama motora, o presináptica, que se va a unir a la fibra muscular o postsináptica. Entonces, unión neuromuscular es el espacio o el lugar donde se va a unir la neurona motora o presináptica y la fibra muscular o postsináptica. El espacio que queda entre la neurona motora presináptica y la fibra muscular se va a llamar hendidura sináptica. Entonces, este es el lugar donde se va a dar la sinapsis. ¿Qué sinapsis? Es cuando una célula nerviosa lleva un mensaje a otra célula, en este caso a la célula muscular. Y les dije que entre la célula nerviosa o presináptica y la célula muscular o postsináptica teníamos la hendidura sináptica. Entonces, ¿cómo va a suceder esto? La célula nerviosa trae en su interior un mensaje. En este caso, ¿cuál va a ser el mensaje? La contracción. Ahora vamos a mirar acá. Ese mensaje lo trae dentro de unas vesículas. Y ese mensaje va a ser un mensaje químico, que son neurotransmisores de acetilcolina. Cuando la célula nerviosa los vuelca en la hendidura sináptica, este neurotransmisor de acetilcolina logra atravesar la hendidura sináptica y llegar a la membrana plasmática o sarcolema. Y en esta membrana o sarcolema hay unos receptores que logran captar este mensaje, entonces la membrana se despolariza y los canales de la membrana se van a abrir. Ese impulso eléctrico, que son los neurotransmisores de acetilcolina, van a viajar por esto, que son los túbulos T, estos que vemos en color celeste. Entonces, van a viajar hacia el interior de la célula y de esta forma va a comenzar un proceso molecular de varios pasos que lo vamos a ver en un video para que sea más fácil. Entonces, les vuelvo a explicar. Unión neuromuscular es el espacio, el lugar donde se va a dar la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es el mensaje que se da a distancia entre una célula nerviosa y otra célula, en este caso la célula muscular. Este sería el botón sináptico. Cuando se une esta neurona motora con la fibra muscular, la neurona motora va a liberar un mensaje químico, que son neurotransmisores de acetilcolina, hacia la hendidura sináptica. Estos neurotransmisores logran atravesar la membrana, hasta atravesar la hendidura sináptica, llegar a la membrana, y esta membrana, cuando recibe la acetilcolina, se va a despolarizar y va a abrir unos canales y va a enviar ese impulso por medio de los túbulos T hacia el interior de la célula para que se genere un montón de sucesos para que se pueda dar la contracción. Y eso es lo que vamos a ver ahora en este video. Bien, nosotros para hacer actividades
como respirar, que circule la sangre, deglutir, caminar y mover las manos, usamos los músculos todo el tiempo. Nuestro músculo cardíaco y nuestra musculatura lisa son involuntarios, ya que nosotros no controlamos su actividad. En cambio, el músculo esquelético va a trabajar bajo el control voluntario. Los músculos esqueléticos van a estar compuestos por unos manojos de fibras musculares o miocitos. Estas fibras musculares van a ser células largas, cilíndricas, que van a tener varios núcleos. Los músculos se contraen o se relajan a partir de una señal desde el sistema nervioso. La contracción muscular es fundamental para la realización de cualquier movimiento que queramos hacer en nuestro organismo, desde los movimientos más simples hasta movimientos un poco más complejos. Todo esto va a depender de la capacidad que tengan nuestras células musculares para contraerse y para generar fuerza. Si no tuviésemos esta contracción muscular, sería imposible que nosotros pudiésemos hacer actividades tan cotidianas como es hablar, caminar o incluso respirar. Este tejido es voluntario, entonces acá vemos por ejemplo esta chica que quiere escribir y su voluntad es esa, escribir. Ese mensaje va a llegar a su cerebro y el cerebro va a comenzar a enviar unas señales eléctricas que son específicas a través de las neuronas a distintas fibras musculares. Y a partir de eso se va a desencadenar una serie de reacciones químicas permitiendo realizar movimientos que sean delicados y precisos, como por ejemplo para que se genere la contracción en los músculos de su mano y la acción escribir se pueda dar. Todo eso, para que suceda, tiene que estar en equilibrio, desde la parte química, desde la parte eléctrica, desde la parte física, pero además desde la parte neuronal, o sea que la parte del sistema nervioso que lleva el mensaje esté en condiciones que sería la parte eléctrica. Todo esto sucede en cualquier momento que se requiera hacer un movimiento con cualquier músculo. La unión neuromuscular es donde se va a dar ese intercambio de señales. Este es el lugar donde se va a conectar el botón sináptico, que es la unión entre las neuronas motoras o presinápticas y la fibra muscular o postsináptica. Las células musculares van a estar compuestas por muchas miofibrillas. Cada miofibrilla va a tener sarcómeros que van a ser la unidad contráctil. Estos sarcómeros van a ponerse o van a correr uno al lado del otro a lo largo de toda la miofibrilla. Cada sarcómero va a estar compuesto por miofilamentos gruesos alternados con miofilamentos delgados. De esta forma le van a dar al músculo ese aspecto estriado. Y el músculo se va a contraer cuando estos filamentos se deslicen entre sí. Los filamentos gruesos son las fibras de miosina que van a estar ancladas al centro del sarcómero, que es esa línea, la línea M, y los filamentos delgados van a estar compuestos por proteínas de actina que van a estar anclados a la línea Z, que son los bordes del sarcómero. Debido a que los filamentos de actina van a estar anclados a la línea Z, los sarcómeros se mueven de los dos lados. Cuando los filamentos de actina se deslizan sobre los filamentos de miosina, los filamentos de miosina se unen a la actina generando unos puentes cruzados. Tira de los filamentos de actina y genera el movimiento. A esto se lo conoce como el mecanismo del filamento deslizante de la contracción muscular. En este proceso, los sarcómeros se acortan sin que los filamentos de miosina y de actina cambien la longitud. La contracción muscular, entonces, es un proceso complejo que va a involucrar la interacción de varias moléculas en el interior de la célula. Para que nosotros podamos comenzar el ciclo de la contracción, el sistema nervioso va a generar una señal. La señal es un impulso denominado potencial de acción, que va a viajar a través de un tipo de célula neurona que es nerviosa, llamada neurona motora. La unión neuromuscular es el nombre que recibe el lugar donde la neurona motora se va a conectar con una fibra muscular. Cuando la señal del sistema nervioso llega a la unión neuromuscular, la neurona motora va a liberar un mensaje químico. Este mensaje químico es un neurotransmisor llamado acetilcolina. Esta acetilcolina se va a unir a unos receptores que hay en la membrana celular de la fibra muscular y de esta manera se va a iniciar una reacción química en el músculo. Cuando la acetilcolina llega a los receptores de las membranas de las fibras musculares, esta membrana se despolariza y los canales de la membrana se van a abrir
ese impulso eléctrico va a viajar hacia el interior de la célula por los túbulos T y de esta forma comienza un proceso molecular que va a tener varios pasos. Los canales que ya están abiertos van a permitir el ingreso de iones de sodio al citoplasma de la fibra muscular y este ingreso de sodio también va a enviar un mensaje a la fibra muscular para desencadenar la liberación de iones de calcio que van a estar almacenados en el retículo sarcoplasmático. Pero además de los iones de calcio, la contracción va a requerir de una gran cantidad de energía en forma de ATP que va a ser suministrada por las mitocondrias que están presentes en las células musculares. Entonces, a su vez, se va a desencadenar una serie de eventos que van a hacer que las proteínas actina y miosina se puedan deslizar entre sí, acortando de esta forma la longitud de la fibra muscular. Las líneas Z se van a acercar a la línea M, acortando de esta forma el sarcómero y de esta manera se genera la contracción. Los filamentos de actina van a estar asociados a unas proteínas regulatorias llamadas troponina y tropomiosina. Cuando el músculo está relajado, la tropomiosina bloquea los puentes cruzados que hay sobre la actina y cuando los iones de calcio son liberados y son lo suficientemente elevados y el ATP también está presente, los iones de calcio se van a unir a esta proteína llamada troponina, haciendo que se desplace la tropomiosina y de esta forma deja expuestos los sitios de unión que hay entre la actina para unirse a la miosina. Esto le permite a la miosina unirse a la actina para formar esos puentes cruzados. Después de la excitación de una terminal motora, el ATP se va a ligar a la miosina, la contracción se inicia y comienza esta miosina a hidrolizar el ATP en ADP, que es adenosín difosfato, y una molécula de fósforo. Esto le va a dar la energía necesaria para que la cabeza de la miosina rote en un ángulo de 90 grados, se pueda extender y se pueda unir al filamento de actina y se forme el puente cruzado. Cuando la miosina está ya unida a la actina, sucede algo que se llama golpe de potencia. Esto hace que la miosina se balancee hacia la línea M y que el filamento de actina se deslice sobre ella. De este modo, el sarcómero se va a cortar y se va a generar la contracción. Cuando se detiene la estimulación de la neurona motora, o sea que es el final del golpe de potencia, se va a interrumpir la reacción química y esto hace que la miosina libere esa molécula de ADP y el fósforo y al interrumpirse la reacción química, la miosina y la actina van a seguir unidas hasta que una nueva molécula de ATP se vuelva a unir. Cuando esto pasa, la cabeza de miosina va a volver a su posición original, quedando lista para poder realizar o reiniciar otro ciclo de contracción. Y si no, va a quedar de esta manera en descanso sin unirse a la actina para permitir que el músculo se relaje. Cuando las fibras musculares se contraen todas al unísono, todas juntas, un músculo puede producir suficiente fuerza para mover un músculo completo o todo el organismo. Para poder hablar bien. Y bueno, este tejido ya les dije que es importante para todo lo que nosotros vamos a ver y entender hacia dónde van las fibras y qué tipo de fibras vamos a tener, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, y es lo que nos va a ayudar a entender por qué, por ejemplo, en un masaje descontracturante seguimos una dirección de las fibras determinada, por qué en un masaje se da dirección, por qué si vamos a usar un electroestimulador, qué tipo de fibras tenemos que trabajar, si vamos a trabajar fibras rojas, si vamos a trabajar fibras blancas, qué programa se va a utilizar, qué tipo de trabajo vamos a hacer, si vamos a hacer resistencia, musculatura, todo va a depender de este tejido, de la composición que tiene y de todo lo que estamos viendo hasta ahora. Y hasta ahora entendemos de que para que se genere el movimiento requerimos de una orden que nosotros damos y que el cerebro va a ejecutar por medio del sistema nervioso, llevando la orden al músculo, y entendemos qué trabajo hace la fibra muscular, que es la célula del músculo, vamos a poder entender y protocolizar de una manera diferente. Así que bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy y va a haber una segunda parte de tejido muscular, pero la más grosa es la que acabamos de ver. Les mando un beso.